Bueno, buenos días a todos. Gracias, Daniel. De vuelta en Postmetrópolis para dialogar sobre el futuro. Con nosotros hoy, Daniel Innerarity. Voy a ensayar rápidamente un currículum en la cabeza. Daniel es catedrático en la Universidad del País Vasco y en la Escuela de Gobierno de Florencia, dependiente de la Unión Europea. Ensayista, filósofo, en los últimos años dedicado a la filosofía política sobre todo. Es un gusto enorme para mí tenerte en Postmetrópolis, que nosotros decimos es un lugar para hablar del futuro. Y mi primera pregunta, Daniel, es si le tenés miedo al futuro. Es el gran tema, es lo que más me interesa. Venía ahora en el avión preparando un capítulo de un libro que estoy escribiendo va a tratar precisamente de la cuestión del futuro. No le tengo miedo al futuro, más bien tiendo a ser optimista en general, quizá por educación familiar, ¿no? Pero tengo la impresión de que nuestra sociedad no sabe muy bien qué hacer con el futuro. El futuro es visto como algo a lo que te tienes que adaptar, pero la adaptación es una cosa muy elemental, ¿no? Es algo a lo que le tienes que temer, también es algo, eso es muy elemental, y el futuro realmente es algo que tenemos que configurar, de alguna manera civilizar, ¿no? Y tenemos un grave problema con el futuro y una gran oportunidad porque probablemente la mejora de nuestra relación con el futuro sería un elemento de renovación radical de nuestras democracias. Ahora bien, cuando nosotros éramos chicos, hace 50 años atrás, Muy poco. el futuro era una oportunidad. O sea, en Occidente sobre todo, había como una cosa, el futuro estaba asociado a buenas noticias, a mayor comodidad, mayor salud, mayor expectativa de vida, mayor progreso. ¿Qué pasó en el medio para que en una generación que nosotros vimos, si hubiéramos seteado, decimos en Argentina, la cabeza en relación a un futuro optimista, para que se haya constituido este momento tan escéptico, ¿no? Dos tipos de cosas. En primer lugar, eh, pensemos para nuestros padres o para nuestros abuelos, ¿a qué asociaban la palabra futuro? Cuando oían la palabra futuro, ¿qué estaban pensando? En algo que tendría lugar dentro de ¿cuánto? 30, 40, 50 años. Cuando nosotros pensamos en el futuro, oímos la palabra futuro, estamos pensando en dentro de 2, 3 años. Es decir, ha habido tal aceleración del tiempo que el futuro se ha convertido en una magnitud muy inmediata. Lo que ha sucedido es una especie de contracción del presente. El presente dura muy poco. Estamos muy poco en el presente. El presente probablemente sea lo que nos duran los electrodomésticos o quizá los teléfonos, ¿no? Que no sé cuántos años son, depende de lo que uno sea. Eh, Esa obsolescencia del presente hace que el presente sea muy inmediato. Y eso, cognitivamente, nos plantea un horizonte de incertidumbre. Si el futuro está dentro de 30 o 40 años, eso quiere decir que el futuro será como lo que tenemos ahora, pero un poco más grande, un poco diverso. Si el futuro es dentro de 3, no sabemos lo que va a haber. El porcentaje de incertidumbre que nosotros tenemos comparado con nuestros padres o con nuestros abuelos, que vivían peor que nosotros, pero desde el punto de vista de su relación con el futuro, era una relación más estable, más equilibrada. Esta es la gran diferencia, ¿no? Y la otra cuestión que seguramente ha modificado nuestra relación con el futuro es, o de la gente más joven que nosotros, pensemos lo que ha pasado desde el año 2000 hasta el 2025. 25 años de la historia de la humanidad no son casi nada. Ujú. ¿Qué hemos tenido? Después de un larguísimo periodo, desde la Segunda Guerra Mundial, de casi 60 años, en 25 años hemos tenido una crisis económica, hemos tenido una pandemia, una crisis financiera, en Europa hemos tenido una crisis del euro, hemos tenido unas guerras en un contexto que pensábamos que eran imposibles, y luego hemos tenido como telón de fondo algo tan inquietante como la crisis climática. Nuestros padres y nuestros abuelos no supieron, no vivieron penurias, vivieron pobreza, vivieron guerras incluso, pero no vivieron en un horizonte tan corto de tiempo una superposición de crisis tan inquietante como las que hemos tenido nosotros.
¿Cuánto de esa situación de alerta permanente que pareciéramos tener derivada de las crisis sistemáticas es real? O probablemente sea real en la cabeza de las personas. ¿Y cuánto es una construcción, comillas, espectáculo, montada por una industria de la circulación de información, digamos? Bueno, yo aquí recordaría la distinción que hace Ulrich Beck, uno de mis maestros, entre peligros y riesgos. Un peligro es una cosa muy fastidiosa, eh, pero es muy objetiva, es muy identificable, ¿no? Eh, y las estrategias de protección frente a un peligro son relativamente simples. Pues, por ejemplo, cerrar un territorio, ¿no? Ante una posible invasión enemiga, ¿no? Si hablamos de riesgos, hablamos de magnitudes o de cosas que tienen un cierto carácter indeterminado, que no se sabe por dónde van a venir, ni cuándo, ni con qué intensidad, detrás de las cuales no hay un culpable al que podamos fusilar, ¿no? Es mucho más difícil vivir en un mundo de riesgos que en un mundo de peligros. Repito, aunque el mundo de peligros, que sería, simplificando un poco las cosas, el mundo de nuestros abuelos, era un mundo de penuria comparado con el nuestro, ¿no? Y pienso que eso explica nuestra dificultad a la hora de prevenirlos, nuestra dificultad a la hora de comunicar sobre ellos, nuestra dificultad a la hora de gestionarlo, nuestra dificultad a la hora de explicarlo, ¿no? Yo creo que esa distinción puede ser útil a ese propósito, ¿no? Yo leo tu optimismo y de otras conversaciones que hemos tenido en torno a veces a una situación crítica como, bueno, nos tiene que pasar esto para poder resolver de fondo un lastre que tenemos, ¿no? En el caso de la defensa en Europa, etc. O sea que de alguna manera anida en tu interior la idea de que este momento convulso de la historia de la humanidad va a dar lugar, el hombre no va a pasar de brazos cruzados frente a él y va a poder tener capacidad de respuesta. ¿En qué se funda tu optimismo y cómo te imaginás Europa dentro de 20 años? ¿Más plural, menos plural, más organizada, menos organizada, más integrada, menos integrada? Hay un lugar común que se repite mucho y con el que yo no estoy de acuerdo, aquel según el cual las crisis son oportunidades, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído esa expresión, ¿no? Y no estoy de acuerdo porque, y mi optimismo no se basa en eso, porque las crisis, el hecho de que una crisis sea una oportunidad significa que la puedes utilizar bien o mal. Y yo me pregunto, ¿cuántas civilizaciones, cuántos partidos, cuántas instituciones no sobrevivieron a una crisis? Y no lo sabemos, porque han pasado ya al baúl de la historia, ¿no? Pero hay instituciones, partidos, civilizaciones que no sobrevivieron a las crisis, con lo cual, aunque soy optimista, no soy determinista. O sea, no es verdad que el futuro va a ser necesariamente peor, pero tampoco es verdad que va a ser necesariamente mejor. Ni es verdad que vayamos a aprovechar bien las crisis. Hay el ejemplo, ya que me has preguntado de Europa, que es lo que conozco un poco mejor, tenemos dos ejemplos recientes de aprovechamiento de las crisis de diversa naturaleza. Y con eso paso a la segunda parte de tu pregunta. La crisis económica la resolvimos muy mal. La resolvimos con un diagnóstico muy equivocado, según el cual había culpables, que eran los países del sur, dispendiosos y con poca capacidad de ahorrar y de prever, y los países del norte, que eran virtuosos, y se impuso el austericidio, ¿no? Y yo creo que aquello fue un error que trataba de explicar una crisis sistémica de malísima gobernanza europea y global, reconduciéndola a algo que nos resulta más agradable, que es buscando un culpable, ¿no? un, un- un- Chivo un expiatorio. chivo expiatorio. Me estaba saliendo buque emisario, que es como se dice en francés. Bueno, quizá porque yo vivía en Francia, entonces yo oía esa expresión continuamente. La segunda crisis es la crisis de la pandemia. Eh, en los momentos de la crisis económica era totalmente impensable que Europa pusiera encima de la mesa recursos comunes, por ejemplo, acudir a una deuda mancomunada. Incluso a quien lo planteó fue expulsado del debate directamente, ¿no? En el segundo caso, hay que tener en cuenta que una crisis pandémica no tiene las mismas propiedades, es más visible el hecho del contagio, etcétera, pero la respuesta fue de unos recursos, o sea, fue una respuesta de comunes, o sea, de poner algo en común donde realmente había cosas en común, ¿no? ¿Cómo veo yo el futuro de Europa?
mm, o puedo confundirlo con cómo me gustaría que fuera el futuro de Europa. Pero en Europa tenemos una enorme oportunidad de poner recursos en común. Detrás de poner recursos en común hay unas enormes oportunidades. Lo estamos viendo ahora con el tema de la defensa, ¿no? Estamos discutiendo acerca de cómo mejorar la seguridad y la respuesta fácil es pongamos más dinero. Y la respuesta más difícil, pero más ahorradora, es pongamos los recursos que ya tenemos en común. Tenemos los países de la Unión Europea tenemos un presupuesto de defensa agregado mayor que el presupuesto de Rusia, por ejemplo, lo cual es una cantidad notable. Simplemente lo que tenemos que hacer es algo que nos cuesta más, que es ponernos a trabajar en común y colaborar en un tema que tiene que ver con algo tan atávico como la soberanía militar, ¿no? Y que resulta más difícil de renunciar a la dimensión militar de la identidad o de la soberanía que la dimensión económica. Y de hecho nos costó menos poner en marcha el euro que de lo que nos puede costar poner en marcha una política de seguridad común en Europa. Buscar un chivo expiatorio, buscar un responsable en vez de buscar las causas o analizar sistémicamente, parece ser que está en el centro de los proyectos populistas. O sea, esta idea de simplificar de alguna manera una responsabilidad frente a una situación difícil de resolver. Boris Johnson, la culpa la tiene la Unión Europea, Milei, la culpa la tiene el Banco Central, o Trump, la culpa la tiene la agencia migratoria, siempre la culpa Hmm. los inmigrantes o China. Eh, ¿por qué crees que sigue siendo eficaz señalar grandes problemas que cuando uno tiene una conversación mano a mano se advierte su complejidad, cuando la comunicación es competitiva, abierta? ¿Por qué crees que la simplificación sigue teniendo el arraigo y el éxito que tiene? Seguramente por razones cognitivas de cómo está constituido el ser humano, ¿no? Eh, Nos sentimos más reconfortados en un mundo de causas que en un mundo de correlaciones, ¿no? En un mundo de peligros que en un mundo de riesgos, en un mundo de culpables que en un mundo de chapuzas, ¿no? Y esa distinción me parece que es fundamental. Em, Tal vez el problema de cómo resolver las graves crisis a las que se enfrenta la humanidad tiene como preámbulo el diagnóstico, la comprensión de lo que está pasando. Y comprender lo que está pasando en términos de correlación, riesgo, complejidad, es mucho más complicado que explicarla con distinciones binarias entre buenos y malos, pecados, frente a irresponsabilidades, ¿no? Y yo diría que esa es la primera causa. Las cosas tienen que ser entendidas y los humanos tenemos dificultad en comprender cosas sofisticadas. Yo ahí, como bien sabes, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, yo ahí hago la distinción entre complejidad y complicación. Tú puedes decir una cosa muy compleja, tú como persona con experiencia política lo habrás visto muchas veces, ¿no? Tú puedes decir una cosa muy compleja en pocas palabras, con brevedad, capacidad sintética, y al revés, puedes decir una cosa muy simple, complicándolo innecesariamente, ¿no? Complejidad no es distanciarte del sentido común de la gente y decir algo oscuro, opaco, no, no necesariamente. ¿No crees que lo que yo llamo el reformismo político y que en el mundo se llama más bien el progresismo ha caído en una crisis hiperdiagnóstica en el sentido de ser un progresismo procrastinador frente a una agenda de reformas que era necesaria y eso también abrió paso a una simplificación, digamos, en el sentido de ser refutado con simplificaciones? O sea que la sensación, lo podría decir con Argentina, tengo miles de ejemplos, pero con Europa, la sensación de que había que hacer algo en materia de defensa, no es ahora con el conflicto, o sea, es una agenda que tiene 20 o 30 años, o con los sistemas previsionales, o con tantas otras cosas, y que las fuerzas políticas de centroizquierda, reformistas, progresistas, han pecado de una procrastinación excesiva. Yo diría que básicamente esas fuerzas políticas
no han hecho un buen diagnóstico no tanto del problema como de a qué obedece las resistencias que la sociedad tiene a la hora de implementar esa reforma. Hemos interpretado, digo hemos porque yo me incluyo también, simpatizo con esa idea tuya, ¿no? Hemos interpretado en términos morales una resistencia de la sociedad a la transformación ecológica o a la transformación digital. No hemos entendido que la sociedad ella misma está sometida a las leyes de la inercia. La sociedad es una cosa muy pesada que no se puede transformar desde un punto de Arquímedes con una palanca, porque la sociedad está llena de vetos, está llena de mecanismos de bloqueo. Vuelvo al ejemplo de Europa porque me es más familiar. Europa está configurada de tal manera, la Unión Europea, que es muy difícil dar pasos adelante, porque hay muchos actores que tienen capacidades de bloqueo. Ahora bien, cuando se da un paso adelante, es muy difícil dar pasos hacia atrás. Ahora que tenemos en Europa partidos de ultraderecha claramente, no diría antieuropeos, pero por lo menos contrarios a la integración, esos partidos van a tener grandes dificultades para, con la magnitud, el tamaño que tienen hoy en día, para dar marcha atrás. Pero mi consejo sería a gente que pensamos como tú y como yo, que hay que hacer transformaciones efectivas de la sociedad, primero de todo, examinar bien la naturaleza de las resistencias y trabajar en ese tema. Por ejemplo, mm, hay gente que le tiene miedo a esa transformación. Trabajemos ese miedo para quitárselo. O busquemos incentivos o compensaciones. Pongo un ejemplo que lo tuve muy cerca, que es el tema de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? O sea, no haber hecho un diagnóstico de que el mundo rural francés, muy importante en términos de Producto Interior Bruto y de cantidad de gente, de personas implicadas ahí, sufría de una manera especial las restricciones, en este caso el encarecimiento del diésel, pero también todo el tema de la prohibición de pesticidas, cosas que hay que hacer. O sea, podemos estar de acuerdo en que hay que prohibir ciertos pesticidas porque esquilman el suelo, hay que encarecer determinados hidrocarburos que contaminan muchísimo. De acuerdo, el diagnóstico es correcto. Ahora, el siguiente diagnóstico es qué resistencias se van a producir en la sociedad cuando lo que tenemos que hacer es modificar hábitos de conducta muy asentados y trabajar sobre ello. Daniel, es una pregunta con el corazón en la mano. ¿No hemos construido una sociedad de chantaje en nuestras democracias? El sistema de check and balances se transforma en algunas democracias en un sistema de chantaje. Porque quienes no pueden hacer eso, ahí no voy a poner ejemplos porque puede ser. O sea, hay actores sociales que son perdedores netos en la distribución de beneficios y no cortan rutas, no bloquean, etcétera, porque no pueden hacerlo probablemente, no porque no quieran o. Sí. Y otros que sí pueden o tienen una legitimidad histórica, como el campo francés o lo que fuera. Y el sistema institucional cede a los que pueden y que no necesariamente son los más perjudicados. Y eso degrada la legitimidad democrática. ¿No hemos construido una sociedad de chantajes? Sí, sin duda, sin duda. Te pondré un ejemplo de un chantaje que tiene que ver con la propia estructura de nuestras sociedades en relación con el cambio climático y la cuestión ecológica. ¿Quién representa a las generaciones futuras, ¿no? Es decir, eh, que, ¿qué peso tienen en nuestras decisiones actuales los intereses y los derechos de las generaciones futuras? ¿Tienen el peso que les corresponde? Teniendo en cuenta que les vamos a dejar un ambiente institucional, natural, ecológico, degradado. Tenemos que proceder a una relegitimación de nuestras decisiones políticas, introduciendo el futuro del que hablábamos al principio, y introducir el futuro tiene también que ver con ponderar qué efectos van a tener nuestras decisiones actuales en sus intereses. ¿Cómo? Y eso no lo representa nadie, ¿no? Esos no tienen capacidad de presionar, porque efectivamente vivimos en una sociedad en la que se lleva el gato al agua quien es capaz de bloquear algo y chantajear, como tú Bueno, dices. el otro interés que no representan, yo he trabajado algunos años de mi vida en materia de desarrollo territorial, que es mi órbita, y vos vas a un lugar y decís, bueno, acá habría que hacer tal cosa, se te ocurre, viste, un poco románticamente, o esto podría tener un destino turístico, etcétera, y se llama a los actores económicos y sociales del lugar que producen lo que ahí se produce hasta ese momento, y lo que no está,
la innovación no tiene representación, o sea, no Mm. envía nada. La cámara de lo que va a ocurrir no existe. El sindicato de lo que va a ocurrir no existe. Entonces, muchas veces la solución a los problemas públicos es algo que no tiene representación y es una idea, no voy a decir indefendida, Mm. pero por lo menos o sea, que está muy subordinada frente a los intereses preexistentes. Así como el futuro no está representado, la innovación no está representada. Y un mundo de chantaje de ese tipo puede convivir con, para mí, uno de los efectos, no sé si decir no deseados o laterales de las disrupciones tecnológicas de los últimos años, es el nivel de penetración en la vida privada de las personas, el nivel de transparencia de todas nuestras vidas, transacciones comerciales, movimientos, porque llevamos el móvil, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puede una sociedad de chantaje convivir con una transparencia tan alta donde dice, bueno, objetivamente, si aumentó la expectativa de vida 10 años, las pensiones tendrían que aumentar por lo menos 2 años porque tenemos los datos? O sea, hoy disponer de muchísimos más datos hace muy evidente las contradicciones, como en este caso de capacidad de chantaje, intereses reales, perdedores reales, etc. ¿Cómo se procesa eso? Mira, el otro día estuve en una región española cuyo nombre no diré, y en un foro de empresarios y sindicatos, y se quejaban los empresarios de que cualquier proyecto empresarial que hicieran en el territorio se encontraba con mecanismos de bloqueo, ¿no? Lo apelaban, lo llamaban burocracia en general, ¿no? Y protestas que impedían al final poner un aerogenerador en un sitio, ¿no? Pero claro, a mí, al oír aquellas las quejas, pensaba que también que cuando la gente protesta, por ejemplo, de una obra pública, esas protestas pueden ser neutralizadas mediante la participación. Es decir, si tú quieres poner un aerogenerador en un sitio, igual lo que tienes que hacer es convencer a esa gente o compensarles de alguna manera. Yo vivo en un pueblo, en el Camino de Santiago, cerca de un alto de una montaña, que tiene aerogeneradores. Eso nos ha compensado, nos compensó con un dinero que nos viene anualmente. Hay incluso un empresario en esa reunión se quejaba de que es que enseguida cuando tienes que hacer un proyecto de estos tienes que ir a la oficina de impacto medioambiental para que te den un certificado de no sé qué. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, ¿qué pasa? Que el impacto medioambiental no es una variable que tú tienes que tener en cuenta. Seguramente lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, forma parte de esa complejidad de la sociedad en la que vivimos el hecho de que hay que tener en cuenta muchos intereses dispares. Y evidentemente, sociedades autoritarias, donde llegaba el gobernador de turno y decía, aquí se pone una presa y no preguntaba a nadie, eran más fáciles de gestionar. Claro, vivimos en sociedades complejas, quiere decir que los actores que intervienen en cualquier cuestión se creen con el derecho de tener algo que decir y lo tienen efectivamente. O hay que tener en cuenta los múltiples impactos de una obra pública, etcétera, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el ejemplo de una cárcel de España que se ha hecho tristemente famosa, la cárcel de Lledoners, cerca de Barcelona, que la construyó un gobierno que tenía enormes dificultades para poner una cárcel en un sitio del territorio, ¿no? Y el que era entonces el director del ramo, no me acuerdo cómo se llamaba, de interior de esa comunidad autónoma, me contó cómo lo hicieron. Y lo que hicieron fue constituir un grupo de trabajo donde estaban representados todos los agentes de la comarca de diverso tipo, que establecieron unas reglas, tras una deliberación, unas reglas de dónde debería estar situada una cárcel. Unas reglas teóricas. Sí, teórica, exactamente, sin aludir a ningún sitio, ¿no? ¿Qué debería estar en el campo o en la ciudad? ¿Debería tener este tamaño o este otro? ¿Qué perjuicios y qué beneficios tiene para la gente de la comunidad? ¿Cómo se compensa lo uno con lo otro? Hicieron una especie de regla en virtud de la cual en aquella época no había algoritmos, pero podíamos decir, eso lo metes en una máquina, en un algoritmo, y te sale Lledoners. Entonces, aquello seguramente fue más costoso de tiempo, de inversión, tal, que decidir un lugar determinado. Pero ganas en legitimidad mucho, ¿no? Yo creo que ahora hay un combate entre estos tecnosolucionistas de Silicon Valley
que vienen con el aceleracionismo y la técnica, que se puede permitir el lujo de prescindir de cualquier consideración de su impacto social o medioambiental, frente a los que somos partidarios de la deliberación, o sea, de la discusión, del debate, de que tú no puedes hacer una cosa a toda velocidad si eso supone, si el ahorro de tiempo lo haces a costa de los intereses de la gente o del medio ambiente, ¿no? No creo que estemos aquí en un combate entre hacerlo todo con la motosierra o con la agencia americana para cortar agencias de la Administración. administración, o no hacer nada. Creo que hay un punto intermedio, que es hagamos las cosas, pero hagámoslas bien. O sea, se puede pensar una transformación de la sociedad, de la administración, de las políticas, que sea veloz, que sea eficaz, que implemente las cosas, pero al mismo tiempo sea respetuosa con los intereses diversos que hay en una sociedad, con el impacto medioambiental, etcétera. Yo creo que sí. Yo creo que esa cadencia es lo que está en discusión, ¿no? ¿Viste? Ya. Cuando vas a Europa, que cuestionan a Bruselas, esa cadencia, y para decidir vamos a precisar revisar esto y revisar aquello, y revisar el orden normativo y consultar, etcétera, que yo considero que es, hasta hoy, hasta lo que conocemos, es el mejor mecanismo. Seguramente las mejores prácticas, yo creo que eso es lo que está en discusión. Y eso me lleva al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque que es un tema que vos, tu último libro, una teoría crítica de la inteligencia artificial, sobre todo interpreto que vos sos más un especialista en cómo la inteligencia artificial nos va a afectar que en inteligencia artificial en sí, digamos. Y acá viene una gran pregunta, es si la inteligencia artificial va a afectar el tipo de deliberación democrática. ¿Y vos crees que disponer de esas síntesis que lleva adelante no va a afectar la conversación democrática? Sí, hay dos aspectos en los cuales la inteligencia artificial afecta a nuestras maneras de convivir en una sociedad democrática. Uno tiene que ver con la conversación y otro tiene que ver con la decisión. La democracia es una conversación y es un procedimiento de toma de decisiones, fundamentalmente. La conversación, para que haya una democracia buena, tiene que haber una conversación de calidad. Y aquí tenemos un problema y al mismo tiempo una conquista. La comunicación en las sociedades algorítmicas, en las sociedades de Internet, ha generado una horizontalización de la conversación pública. Ha desaparecido o se ha reducido esa verticalidad del espacio público en el que nosotros crecimos, en el que había un director de periódico. El experto. Sí, el experto, o el director de periódico que decía esto lo damos, esto no lo damos, ¿no? Me dicen mis amigos periodistas que antes iban al periódico, se reunía el consejo de redacción y determinaba cuál era el esquema de lo que iban a informar. Hoy en día, antes de llegar a la redacción, han mirado en las redes sociales y lo que hacen es tomar lo que hay en las redes sociales y darle un formato más sofisticado. Que se parezca a un diario de antes. Exactamente, ¿no? Pero realmente quien ha determinado qué es información, qué es noticia, es la sociedad. Con algunos matices, ¿no? O sea, esto ha supuesto una horizontalización de la que no deberíamos prescindir. Al mismo tiempo, lo que esto genera es un universo de posible desinformación. No deberíamos prescindir, pero por ejemplo, hace 30 años había menos terraplanistas que hoy, producto de esto, ¿eh? Menos antivacunas que hoy, o por lo menos eran menos visibles. Sí, quizá eran menos visibles, menos ruidosos. Es que ahí se ha producido una transformación muy interesante, que es, por diversas causas que sería un poco largo de explicar, ha habido una pluralización de los centros de producción y transmisión del saber. Nosotros venimos de un mundo en el cual la producción y la difusión del saber se hacía básicamente en 4 universidades, y ahora ¿qué tenemos? Tenemos muchas más universidades, tenemos empresas, tenemos think tanks, tenemos influencers, tenemos gente que hace podcast. Inclusive hay gente que hace buenos podcasts. Sí, hay algunos, dicen que hay alguno por ahí. Un terraplanista que tiene un buen podcast tiene mucho más efecto sobre la opinión pública que un catedrático de genética, de virología, ¿no? Con lo cual, este universo es relativamente nuevo, ¿no?
A esto encima, si añadimos el hecho de que en algunos países del mundo hay una verdadera cruzada contra antiintelectual. Estoy pensando en lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos, con Trump y las universidades importantes, y en otros sitios del mundo. Hay líderes políticos que durante la pandemia pusieron en cuestión la ciencia. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, dijo hace un poco antes de la toma de posesión de Trump, en una conferencia que dio en un think tank conservador, decía: los profesores son el enemigo. Por cierto, una frase que está copiada de Nixon. O sea, ya Nixon, ya hay una dimensión en el Partido Republicano que conecta con ese populismo del Midwest americano, de la autoayuda, del hombre que se hace a sí mismo, macho, tal, que desconfía de la élite intelectual porque la élite intelectual se ha separado del sentido común. El sentido común está en la gente normal, corriente. Se inventan problemas, la teoría crítica de la raza, etcétera, el cambio climático, y fabulan con futuros hipotéticos, ¿no? Esa ruptura es una ruptura muy grave, es una ruptura muy interesante que hay que analizar. Yo la estoy trabajando. Hay un libro delicioso que explica esto muy bien, eh, defendiendo esa posición: el radicalismo de las cátedras. O sea, los catedráticos son gente radicalizada, fanatizada, que no entiende a la gente del pueblo, ¿no? Esa ruptura entre las élites y la gente, que era una ruptura más bien denunciada por la izquierda, ahora es más bien denunciada por la derecha. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? No hay un espacio para una crítica razonable del mainstream intelectual de Occidente. Bueno, seguramente no hay un mainstream intelectual de Occidente. Eso me parece que es un poco exagerado. Yo diría, entre otras cosas, porque yo trabajo en dos universidades y son muy diferentes las dos universidades. Y dentro de las universidades hay facultades que tienen un mainstream y otras que tienen otro mainstream. Si yo voy a una facultad de Derecho, generalmente suele ser más bien conservadora. Si voy a una facultad de Ciencias Políticas, suele ser más bien progresista. O sea, por tanto, el mainstream también está creo que está muy fragmentado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Perdón, pero las prácticas. es que la práctica, o sea, la práctica de la universidad, la práctica de la producción del saber en una universidad tiene que ver con el largo plazo, con los instrumentos de acreditación de la evidencia científica sofisticados, con una cierta distancia respecto de los intereses inmediatos de la sociedad. Mientras que un influencer, alguien que tiene un podcast, alguien que está en la opinión pública, en las redes, es una persona que no tiene tiempo de investigación detrás, no tiene el rigor, a lo mejor no tiene un instrumento de acreditación, no está en un ámbito de discusión sofisticado como podemos tener en las universidades o la ciencia. O sea, la ciencia es una construcción sofisticada donde hay, no es que haya mainstream, es que hay una continua crítica y revisión y cuestionamiento de todo, incluido nosotros mismos, ¿no? Y Sí, eso no lo hay fuera, ¿no? hay una. Me gustaría. Hay un gran riesgo, ¿no? Con esto yo veo el tema de los influencers. Yo consumo mucho en material audiovisual y consumo muchos influencers en materia de actividad física, Mm. etcétera. Y me doy cuenta que, no voy a usar la palabra adictiva porque puede ser mucho, pero de verdad es un consumo muy alineado con las posibilidades estéticas, etcétera, de este tiempo. Y evidentemente hay un montón, sobre todo yo tengo 60 años, me imagino que los más jóvenes, los que están con un vínculo tecnológico más intenso, etcétera, puede ser su forma primaria de aproximación a la realidad. Hay una serie que se llama Sidra de Manzana, creo que, o Vinagre de Sidra de Manzana, Sí. que muestra una historia real de una influencer que se inventó una historia y ganó mucho dinero impactando en terceros de manera muy negativa en materia de salud en Australia. ¿Cómo ves esa evolución? Si hay un anticuerpo frente a eso, cómo juega la libertad, la pluralidad, los riesgos. No tengo una solución. Diré que además los filósofos no nos pagan para eso, ¿no? Pero
Estás Yo, en horas extras hoy. sí, yo veo más un problema y con el jet lag y todas estas cosas. Yo veo más un problema que una solución, pero también un desafío, ¿no? Que es cómo convivimos, ¿no? O sea, cómo hacemos convivir al mismo tiempo la cultura visual, la cultura de la inmediatez, con el largo plazo, el rigor científico, académico. ¿Cómo hacemos convivir, no? Tú y yo tenemos experiencias también de estar en el espacio público, ¿no? De no estar simplemente en una torre de marfil aislados del mundo, ¿no? Y de tratar de llegar con nuestras ideas, con lo que pensamos que vale la pena, al gran público, ¿no? Yo creo que aquí hay varias responsabilidades cruzadas, pero a los profesores, que es lo que a mí más me interpela, se nos impone la obligación de pensar, situarnos frente a nuestras responsabilidades. A la hora de elegir un tema, a la hora de comunicarlo, a la hora de hacerlo comprensible a la gente, cómo combinar el rigor y la accesibilidad, sin hacer demagogia, que nuestra producción intelectual tenga una difusión en la sociedad. Eh, Entender bien el mundo en el que vivimos. Y entender bien el mundo en el que vivimos no es entender la física y los movimientos de los astros, es entender también las aspiraciones de la gente, los miedos, incluso las conductas estúpidas de muchos de nosotros, ¿no? Eso, mi preocupación y fundamental, que ya te digo, no es una solución, es empecemos por hacer a los profesores lo que tenemos que hacer, ¿no? La sobreinformación y la polarización digital están vaciando sentido el debate público, es pregunta, ¿no? Y cómo se puede proteger la deliberación democrática de ese efecto de sobreinformación, a veces información basura, si hay algún tipo de estrategia para trabajar contra eso, ¿no? También también ahí tengo más problemas que soluciones, porque la solución fácil es decir, bueno, hagamos fact-checking, generalicemos el fact-checking, ¿no? Entonces determinemos que Trump en el debate contra Harris mintió muchísimas más veces que ella, ¿no? Bueno, bien, de acuerdo, pero es que eso se refiere a una parte del discurso político poco relevante. No digo que no sea importante, ¿no? Es importante que si tú dices cuál es el PIB de un país, lo digas correctamente o el número de parados, ¿eh? Pero la interpretación de eso es en lo que nos estamos jugando el futuro. Es decir, al final la gente quiere sentido y no tanto datos. O da Sentido. sentido, sí, significación, ¿no? O sea, a la gente, o sea, la disputa política no es una disputa en torno a una objetividad, sino a la interpretación de una objetividad. Yo recuerdo cuando pasó la crisis económica, una de las primeras discusiones que tuvimos, que fue muy interesante, fue si había pasado o no había pasado la crisis económica. Entonces dependía de dónde estaba, dónde situaba uno ideológicamente. Unos consideraban que ya la crisis económica había sido totalmente superada y otros que todavía no. Lo mismo ocurrió con la pandemia. Y además me acuerdo porque después de la pandemia me pareció revivir un momento de la historia, porque claro, los minimalistas decían, a partir de tal número de contagios ya no hay pandemia. Bien, eso es verdad. Los maximalistas decían, no habremos superado la pandemia mientras no hayamos adoptado, llevado a cabo todas las transformaciones que serían necesarias para que si viene otra pandemia nos encuentre mejor preparados, etcétera, ¿no? ¿Cuál de las dos interpretaciones es correcta? Las dos. ¿Cuál podemos defender con mayor o menor razón? Pues depende del contexto, ¿no? Con esto quiero decir que tratar de... No hay más remedio que ofrecer sentido, ofrecer significación. Y esto no lo vamos a resolver apelando a una objetividad. Yo puedo decir, la Tierra no es el centro del mundo. Vale, bien, pero ¿eso qué significado tiene para la gente? Yo puedo decir, te pondré un ejemplo que me parece muy significativo. Yo puedo decir, las vacunas son una cosa buena. Mira, durante la pandemia yo me hinché, tú decías que habías visto vídeos, que te gusta eso. Yo me hinché de ver vídeos de gente antivacunas para tratar de entender qué había ahí detrás, ¿no? Y cuando las autoridades comunican
que hay que vacunarse, que las vacunas son buenas, etcétera, etcétera, tienen que ser capaces también de situar eso en un contexto que para la gente le genere confianza. Hay un ejemplo que me encanta, que es el ministro de Angela Merkel en la pandemia, el ministro de Sanidad, dio una rueda de prensa diciendo, en relación con el virus tenemos certeza de estas cosas. Explicó la transmisión, y tenemos dudas, algunas dudas graves en relación con estas otras dimensiones. Aquella comunicación me pareció genial. O sea, a mí aquel ministro me dio gran confianza. Yo a esa persona le compro un coche de segunda mano. A lo mejor estamos, pienso también en los líderes políticos y los científicos, a lo mejor estamos transmitiendo más certeza de las que tenemos. Tenemos que entender que una vacuna es contraintuitiva. Una vacuna es meterle una enfermedad a quien no la tiene, ¿no? Eso desde el punto de vista del atavismo humano resulta contrario a nuestra evidencia empírica. Sí, ¿no? pero hace 80 años la sociedad lo recibía de buen grado. Es verdad lo que vos Sí. decís, pero en 1900, cuando yo era pequeño, nadie cuestionaba la vacuna. Pero esa sociedad era una sociedad peor que la nuestra, en el sentido de menos preparada, menos crítica, con más mecanismos de confianza establecidos. Hace 80 años, cuando la gripe española, la relación de los que se iban a vacunar con las autoridades sanitarias era una relación acrítica, muy vertical. Si la tuviéramos ahora, las cosas serían distintas, pero yo prefiero esta sociedad, que es una sociedad que cuestiona a veces hasta la estupidez del terraplanismo y de las antivacunas. Pero de entrada me parece que esa propiedad, esa desconfianza estructurada en la sociedad es buena. Gestionémosla correctamente. Hay una desconfianza que es positiva, por supuesto. Ahora, vos hablas del sentido y fuiste muy recurrente, que es más que el objetivo, más que los datos, ponés bien claro el plano en la disputa de narrativas, digamos, ¿no? O sea, hay una narrativa contra otra narrativa en relación a cuando se salió de la crisis económica. Una narrativa dice ya salimos, otra narrativa dice no salimos. Y es muy central eso, ¿no? El tema de la narrativa. Pero en ese sentido, déjame fastidiarte, porque las narrativas son contextuales. Y con esta tecnología tan instantánea, tan dopamínica, tan de respuesta inmediata, etcétera, parecería que la narrativa democrática tiene más dificultades de convivir frente a esta tecnología. Hay un problema entre la narrativa y el contexto. ¿Cómo lo ves eso? Sí, sin duda, la deliberación democrática parte de una situación de desventaja en relación con muchas cosas, en relación con la tecnología, en relación con la promesa de eficiencia, en relación con la inmediatez de la comunicación. Tú ahora vienes con el discurso de que hay que tomarse tiempo, hay que discutir, hay que tener en cuenta todos los actores y la gente se ríe de ti porque el problema ya ha pasado. Es decir, vivimos en una ficción que tiene difícil solución, pero alguna cosa me atrevería a decir, ¿no? La ficción es que cuando se inventan los parlamentos democráticos, el cambio social era relativamente limitado. Ahora mismo el cambio social es a una velocidad enorme, ¿no? En aquella época, la idea, la hipótesis de que construimos parlamentos, que son instituciones de ocio, tú conoces mejor que yo, que llevan tiempo, hay unos procesos, unos procedimientos para moderar, acompasar, acompañar el cambio social, ¿no? Incluso frenarlo. Eso hoy en día es literalmente ridículo. Es decir, me acuerdo este pequeño cuento de Bertolt Brecht en el que discute, un gobierno discute acerca de cómo disolver al pueblo que le ha tocado en suerte porque le ha decepcionado, ¿no? Bueno, a veces los debates políticos tienen ese carácter un poco histriónico, ¿no? De gente discutiendo y la realidad va por otro lado completamente distinta. Vale, pero eso es un problema que tenemos que resolver, porque los humanos no solamente hacemos cosas o nos pasan cosas, sino que aspiramos a tener un cierto nivel de reflexividad, incluso a veces de control sobre ellas. Y hemos decidido que cuando tienen que ver con cosas colectivas, esa reflexión se ejerce a través de una dinámica institucional que lógicamente lleva tiempo
y donde, por ejemplo, hay una cosa tan engorrosa como dejarle hablar a la oposición, ¿eh? Cuando el gobierno lo haría con mucha más rapidez, ¿no? Y todos esos trámites, ¿no? La batalla ideológica hoy en día, yo lo digo ahora sí, ¿eh? Ya no es tanto derecha-izquierda como aceleracionismo contra deliberación, prisa contra lentitud. Eh, solamente ganaremos los lentos, los deliberacionistas, los demócratas, solamente ganaremos esa batalla si somos capaces de convencer a la gente de que nuestra lentitud es una ganancia de tiempo. Si aparecemos como unos diletantes, como una gente que no hace nada, que bloquea, que paraliza, que no transforma, perderemos la batalla. Si demostramos, y la gente nos cree, que nuestros procedimientos en el fondo suponen un ahorro de tiempo para no cometer tonterías y hacer estupideces o boludeces, como diríais aquí, entonces ganaremos esa batalla. Vos decís que así como hay slow cities y slow food, esta ideología que hizo circular Honoré, ¿no? El elogio de la lentitud como forma de vida, como forma de disfrute, de producción, de cultura de calidad. Tendría que haber una slow democracy. Me parece buena idea. No, ahí tienes ya el título de un libro. No, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros, viste que justo mi partido, mi partido es achacado de que ese ha sido el eje problemático del reformismo argentino, ¿no? Esta idea de que la lentitud institucionalista bloquea, es una parsimonia, es irresoluta. Bueno, y ahí hay una diferencia entre bloqueo. Para mí esto me parece un tema muy importante, la diferencia entre bloqueo y la cadencia decisional que permite incorporar miradas, voluntades, etcétera. ¿Cómo crees que deben ser formadas, si tenés alguna idea, las futuras generaciones a cargo de estos problemas públicos? Sí. ¿Cómo en Argentina el reclutamiento a las instituciones públicas todavía sigue siendo hegemónico. Yo creo que de los 257 diputados debe haber 80 o 100 abogados. El reclutamiento viene por ahí, digamos. ¿Cómo crees que deberíamos formar a las futuras generaciones de dirigentes, a la élite gobernante? Si habría algún modelo. Mira, igual esto que te voy a decir no es muy sexy, pero... y queda un poco de consejo de filósofo, ¿no? Pero seamos reflexivos, pensemos, dediquémosle un tiempo a reflexionar antes de actuar y nos evitaremos muchísimos errores, muchísimas torpezas. Yo suelo decir en broma que el más vago, yo tengo un detector de vagos en las instituciones. Si quieres saber quién es el más vago del Partido Radical o el más vago del Parlamento. Igual yo lo sé ya, ¿eh? Sí, pero seguramente coincidirá con esto que te voy a decir. El que más se agita. El que más se agita. El que más se agita. Es decir, hay un tipo de agitación que tiene que ver con la perplejidad, que tiene que ver con que no se sabe a dónde se va, como un pollo sin cabeza. ¿Estás seguro de que la persona más activa es la persona más productiva? ¿En tu partido, en tu parlamento, en cualquier institución? Tú mismo, yo mismo, estamos haciendo las cosas mejor y más cosas cuando vamos a gran velocidad. ¿No es verdad que muchas veces la reflexividad, pararse a pensar, nos evita cometer errores? Déjame que cuente una pequeña historieta de una novela que me impactó mucho hace ya bastantes años, que leí en Alemania. Está traducida al castellano. El descubrimiento de la lentitud, de Sten Nadolny. Narra la historia de John Franklin, que fue, entre otras muchas cosas, fue el descubridor del pasaje del noroeste, ahora que está esto tan de moda gracias a las pretensiones de Trump con Groenlandia, etc. John Franklin era una persona muy lenta, muy torpe, siempre llegaba tarde a todas partes y le achacaban su lentitud, ¿no? Entonces, parece ser, según novela el escritor, que decidió tomar como punto de partida para su competitividad la lentitud y dedicarse a aquellas actividades para las cuales ser lento era una ventaja competitiva, ¿no? Hay un momento genial de la novela en el cual, bueno, él llega a ser capitán de un barco, precisamente el barco que hace el primer paso del noroeste, y hay un momento en el que el barco está medio atrapado entre los hielos
y los marineros le exigen al capitán una decisión de por dónde ir. Entonces él se lo toma con calma, piensa, la tripulación se inquieta muchísimo, le urgen a tomar una decisión porque es que se iban a quedar bloqueados. Él sigue tomándose el tiempo en contestar, como yo me estoy tomando para contestar tu pregunta, y al final decide que vayan en una dirección, ¿no? Era la dirección correcta. Y el escritor apostilla: se escaparon de la muerte porque fueron más lentos que ella. Yo me pregunto, ¿de qué muertes tenemos que huir los seres humanos, individual y colectivamente, ganándola en lentitud? Hay otras no, hay muchas cosas que lo mejor es ser rápido, sí. Si viene un perro a morderte, sal corriendo, etcétera. Pero del aburrimiento, de la estupidez, de la torpeza, que son muertes, a lo mejor se huye mejor con lentitud, con instituciones de la temporalidad. Estoy hablando de huir de la muerte, no estoy hablando de caer en ella, que sería el defecto que achacan a algunos a tu partido, ¿no? Bueno, por último, porque esta reflexión nos lleva a ese lugar, ¿no? Si la reflexión filosófica, así como las instituciones, nos tienen a ayudar a construir un buen vivir o simplemente producir bienes públicos. Yo soy de los que creen que el sistema decisional, etcétera, tiene que generar bienes públicos. El buen vivir es una construcción personal en la que las instituciones no tienen que meterse. Pero cada vez más, acá en América Latina estuvo bastante de moda, hasta hace 10 años, Correa creó un Ministerio de la Felicidad, sin ir más lejos. La idea de que los movimientos políticos que dicen que la felicidad de la nación es su responsabilidad, etcétera, se pusieron muy de moda. Y en nombre de eso han hecho cosas bastante desagradables. Esta idea de esta reflexión filosófica con impacto político, es decir, bueno, ser más lento, etcétera, ¿no es un desafío de las personas y las instituciones a su vez tienen que producir bienes públicos? ¿Es otra cosa? Bueno, pero las instituciones establecen procedimientos, protocolos, rutinas. Lo conoces mejor que yo. Tú no puedes pasar una ley sin que esa ley vaya por el circuito de la comisión correspondiente, sea asesorada. Esto que te contaba de los empresarios, ¿no? Bueno, tiene que haber una ley, tiene que haber una medición de impacto, etcétera, ¿no? Yo creo que las instituciones de la llamémosle de la reflexividad, porque lo de la lentitud ya parece un poco peyorativo, pero las instituciones de la reflexividad son necesarias también a nivel colectivo. Y luego hay una cosa que me parece que es importante, hablando de bienes públicos, que es, tenemos un problema en la sociedad actual y es que hay bueno, o digamos que este es el carácter de los problemas que tenemos, ¿no? Hay una enorme capacidad de impacto agregado de los comportamientos individuales. Por ejemplo, en términos de medio ambiente, en términos de inestabilidad financiera, consumo, desinformación. En ninguno de esos impactos negativos, somos nosotros individualmente responsables, incluso ni siquiera conscientes, ¿no? Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos y muy particularmente de la política, hacer visible el vínculo que existe entre mi comportamiento individual y el bien común, ¿no? La gente no es ni mala ni estúpida, la gente no ve, no vemos, el mundo actual no nos resulta legible. Es mi obsesión desde hace mucho tiempo. Tenemos que hacer inteligible podemos hacer dos cosas ante este mundo. Uno, decir, la gente es tonta, no se entera, vamos a llamar a unos expertos que lo van a hacer con la motosierra, quitando a las agencias, con el modelo chino de la vigilancia, etcétera. Bien, eso es una solución. Yo prefiero la otra solución, que es trabajar para que la gente entienda la vinculación y la comprenda en términos de responsabilidad individual. Eso me parece que es mucho más performativo, eficaz que la primera hipótesis, que es antidemocrática, que es yo decido y una especie de despotismo ilustrado versión 2.0 o inteligencia artificial, o la otra que es dejar que esto siga su curso, sin más.
Daniel, ha sido un gusto enorme tenerte en Postmetrópoli. Realmente es un gusto que me he dado. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Yo también a ti, como siempre, es un gusto hablar contigo.